Este hombre pasó por alto la espada sagrada que estaba al alcance de su mano. En cambio, se volvió y eligió la sombra de la espada sagrada. No es que no anhele el poder de la espada sagrada, sino que solo esta espada sombría puede resonar con él. No me sorprendió en lo más mínimo, porque en mi vida anterior, fue gracias a él que me convertí en el asesino más fuerte del mundo. Mi hermano fue elegido por esa espada sagrada y se convirtió en el elegido del destino. Así que, por la gloria de mi familia, me convertí voluntariamente en su sombra, despejando todos los obstáculos en la oscuridad. Pero justo ese día, el gran ejército del imperio me rodeó completamente sin previo aviso, además de, los más prestigiosos maestros del continente salieron en masa. Y quien lideraba el grupo no era otro que el brazo derecho más fiable de mi hermano. Pero incluso ahora, estando gravemente herido, ninguno de ellos se atreve a acercarse. En ese momento levanté la cabeza y pregunté si esta operación había sido ordenada por el emperador. Al mencionar que una intensa presión volvía a emanar de todo mi cuerpo. Esto lo hizo exclamar con admiración, realmente soy tan poderoso como dicen los rumores. Al ver que el aura asesina a mi alrededor se volvía cada vez más intensa, rápidamente retrocedió para aumentar la distancia entre nosotros y dijo que, para evitar que escapara usando mis artes secretas, había preparado específicamente una barrera mágica de 9º nivel. Justo cuando pensaba que esta vez debía escapar a toda costa para buscar a mi hermano mayor e investigar juntos quién estaba detrás de todo esto, de repente apareció una figura que me resultaba increíblemente familiar. Ese es mi hermano mayor Israel. Al verlo, mi mente quedó completamente en blanco. De repente, un pensamiento terrorífico y audaz se apoderó de mí. ¿Acaso el instigador detrás de esta operación para acabar conmigo es mi propio hermano mayor? Al pensar en eso, mi cuerpo comenzó a tambalearse hasta que finalmente no pude soportarlo y caí de rodillas. Fue entonces cuando supe por boca de mi hermano mayor que, la familia decidió eliminarme para que él pudiera convertirse en emperador, ya que yo conocía innumerables transacciones sucias de la familia. Solo eliminando esta mancha que soy yo, su trono podrá mantenerse seguro. Apreté con fuerza el puñal en mi mano, lleno de frustración. La niebla negra dentro de su cuerpo también se esparció involuntariamente. Al verlo, Escher dijo que fue precisamente debido a esa nube negra que se convirtió en un horrible asesino en serie. Y me acusaron de engañarles ocultándoles la verdad sobre la niebla negra. Al escuchar sus palabras, me enfurecí por completo. ¿Qué derecho tiene a acusarme aquí? Ya sea la reciente disputa por el trono dentro del imperio. Era el mismo exterminio del ejército del rey demonio de antes. Incluso asesinó al rey demonio en solitario. Incluso la guerra de unificación con el continente de otros países. En todas estas batallas, grandes y pequeñas, ¿cuál no ha contado con mi presencia? Cuando ellos no podían intervenir abiertamente, ¿quién sino yo resolvía las cosas por ellos? Cumpliré sin dudar cualquier solicitud que haga la familia. Pero ahora soy como un arma sangrienta, y mi familia, para enterrar esas sombras, quiere que cierre la boca para siempre. Los numerosos fuertes detrás de mí se sorprendieron enormemente al verme capaz de liberar tanta energía mágica incluso en este momento. Tras completar mi transformación, dije, es realmente ridículo que un héroe de batalla único en este mundo, por miedo a su propio hermano menor, quiera eliminarlo. Al escuchar mis palabras, él también se sintió un poco provocado. En el siguiente segundo, me desplacé rápidamente hacia adelante y entablé un feroz combate con él. Me apoyé en mi altísima velocidad de movimiento para atacarlo desde diferentes ángulos sin cesar. Solo déjame encontrarme con él una vez. Podría utilizar la niebla negra para infligirle heridas incurables. Justo cuando encontré la debilidad y estaba a punto de tocarlo, una cortina de luz me detuvo. Levanté la vista hacia lo que estaba detrás de él y descubrí que era la magia de barrera liberada por sus subordinados. Mientras me sorprendía y distraía, él se giró, desenvainó su espada y atravesó mi cuerpo. El puñal que me dio fuerza tambaleó y cayó al suelo con un ruido seco. La indiferencia de Acer era como un bloque de hielo que congeló toda mi resistencia. El último empujón que me echó a un lado. En este momento yazco en el suelo con solo amargura en mi corazón. Justo cuando se preparaban para retirarse y alejarse. Agoté mi última gota de fuerza para recoger el puñal y, furioso, me levanté para embestir su espalda. Justo cuando mi filo estaba a punto de cortar su garganta. De repente liberó el poder de la espada sagrada, aplastándome por completo. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que estaba cubierto de sudor. Y al lado estaba Emily, mi antigua doncella, llamándome para que me levantara. Lo que me resulta desconcertante es que claramente no nos hemos visto en 20 años. Pero su apariencia, ¿cómo es posible que sea exactamente igual a como la recordaba de mi infancia, sin el más mínimo cambio? Y la disposición de las habitaciones alrededor también parece ser como cuando era pequeña. De repente, al darme cuenta de algo, me apresuré a tocarme la cara y descubrí que incluso mi apariencia había vuelto a ser la de mi infancia. Antes de que pudiera terminar de pensarlo, Emily me interrumpió, diciendo que si no quería ir a entrenar, porque estaba perdiendo el tiempo a propósito. En ese momento me di cuenta de que probablemente había viajado en el tiempo hasta mi infancia. Al salir y ver el familiar castillo del duque, quedé aún más convencido. En poco tiempo, Emily me llevó a una plaza. Recuerdo que este periodo debería ser el año 985, hace 27 años. Al comienzo de cada mes, en los dominios del duque se llevan a cabo combates de esgrima. Para entonces, mi padre, el propietario de estas tierras y duque Bert, vendrá a presenciar el combate. Si no recuerdo mal, hoy mi oponente es Kranz, mi hermanastro. Sin embargo, como su madre era la esposa legítima, su posición en la familia era más alta que la mía.
Y yo, un bastardo que ni siquiera sabe quién es su propia madre, sufría bullying y abusos por todas partes en la familia. Y además, después de hacer el ridículo en los entrenamientos ese día, me convertiría en el hazmerreír de todos. Mi padre también fue desde ese día cuando, desde el fondo de su corazón, me dio por perdido. Antes de comenzar el entrenamiento, Emily, preocupada porque me lastimara, me sugirió que me rindiera directamente, pero rechacé su propuesta sin dudarlo. Pero en el momento en que desenvainé la espada, de repente sentí que esta espada ordinaria era increíblemente pesada. Parece que todas las funciones de mi cuerpo también han vuelto a como eran antes. En el campo, Crans se burló de mí, diciendo que no podía creer que todavía no me rindiera ante él, ¿acaso quería que me dejara lisiado? Pensé que si todo esto era real, entonces definitivamente tenía que cambiar el final de esta vida. Con el anuncio del duque dando comienzo al entrenamiento, Crans dio un paso al frente y se abalanzó hacia mí. En sus ojos, me he convertido en el peldaño de su entrenamiento. Pero ante mis ojos, sus movimientos eran tan lentos como los de un caracol. Solo giré hacia un lado y esquivé fácilmente su ataque. Tras fallar el primer golpe, Crans no se dio por vencido, sino que giró sobre sí mismo, desenvainó su espada y se preparó para asestar el siguiente ataque. Pero apenas levantó su espada cuando se la hice volar de las manos. Entonces levanté la pierna y le di una patada en la espinilla. Un intenso dolor le hizo sudar frío al instante. En ese momento cayó al suelo y le costaba incluso levantarse. La madre de Clan se sintió profundamente apenada al ver esta escena. Ahora solo tengo que colocar la espada que sostengo en mi mano sobre su cuello, y el árbitro declarará el final de este combate de práctica. Pero no quiero que termine tan pronto. En mi vida pasada, Crans siempre me molestaba con frecuencia. Incluso después de ingresar a la facultad, su acoso hacia mí no cesó. Así que esta vez debo castigarlo severamente, para que me tenga respeto de corazón. Miedo al pensar en levantar de nuevo la pierna para avanzar. Crans vio que yo no cedía, así que rápidamente se rindió. Pero su boca no fue tan rápida como mi pie, y antes de que pudiera pronunciar las palabras «me rindo», ya lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente. Después de este combate, el duque pospuso el día previsto para la expedición y además mencionó que quería tener una entrevista personal conmigo. Incluso asignó a su caballero superior directo, Jekan, para que me llevara allí. Mientras caminábamos hacia el estudio, la madre de Crans, Margaret, se nos acercó de frente. Ver su expresión de disgusto me dio mucha satisfacción, así que avivé el fuego y le pregunté cómo estaba Crans en la enfermería, duquesa. Él también logró enfurecerse por mi provocación, replicándome que cómo me atrevía a golpear a mi hermano de esa manera y todavía tener el descaro de preguntarle. Pero no me enredé demasiado con él, lo ignoré directamente y pasé de largo. Pero no me esperaba que esta mujer dijera que mi madre era despreciable, por eso dio a luz a alguien como yo, igual de despreciable. Al oír estas palabras, me detuve en seco. Luego se volvió y lo miró con una mirada extremadamente gélida, pensando si debía matarlo o no. Pero luego pensé que sería demasiado indulgente con él, así que debo torturarlo adecuadamente. Así que retiré mi intención de matar y le pregunté si sabía que pronto entraría a la academia junto a Crans. ¿Acaso no desea que su hijo sufra algún percance durante su estancia en la academia, señora? Al percibir el tono amenazante en mis palabras, levantó la mano dispuesto a darme una lección. Pero fue detenido por Yeka, que estaba a su lado. Y mencionó que el duque lo requería con urgencia, que no podía perder más tiempo. Al decir esto, le lanzó una mirada penetrante. Margaret no tuvo más remedio que retirarse y darse por vencida. Porque aquí, las órdenes del duque deben ser obedecidas incondicionalmente y sin cuestionamientos. Al mismo tiempo, sentí que Yeka era bastante confiable, al mostrar tanta seriedad ante los asuntos importantes del duque. Después de que Kufo entró en el estudio, el duque se quedó solo mirando por la ventana. Me acerqué y primero me incliné, luego saludé a mi padre. De ser así, hace ya 15 años que no he pasado tiempo a solas con mi padre. Él es el gran señor feudal que gobierna Belias, el territorio occidental del Imperio de los Magos. También es venerado como el guardián del continente. Él se apoyó en sus extraordinarias habilidades mágicas y en su manera de interactuar con los demás como base, resistiendo oleada tras oleada de ataques de los demonios en el frente de batalla. En mi memoria, lo único que deseaba era la paz en el continente, sin más disputas. A mis ojos, él no era más que un tonto que dedicó toda su vida a entregarse por los demás. En ese momento, después de sentarnos, me preguntó cómo había evitado el ataque de Crans. Y me preguntó cuándo había aprendido esgrima. Sabía desde hace mucho que no podría engañar a mi padre. Así que me inventé una excusa, diciendo que cada noche practicaba solo. Luego, mi padre dijo que, según él sabía, no solo no tenía ningún talento para la esgrima, sino que además no me interesaba en absoluto ese tipo de cosas, y me preguntó por qué había ocultado una habilidad tan excepcional. Le hice creer con falsa timidez que en realidad no quería llamar demasiado la atención. Pero mi padre siguió presionándome, preguntando por qué, tras derrotar a Crans, todavía seguí golpeándolo sin piedad. Al escuchar esta pregunta, mi corazón tembló, seguramente mi padre quería usarla para evaluar mi carácter y mis principios. Así que simplemente dije que solo quería demostrarlo. Cuando me preguntó qué estaba demostrando, le dije que era para demostrar que, aunque ambos somos hijos de nuestro padre, yo soy más fuerte que Crans, y creo que ese es el verdadero significado del entrenamiento. Después de escuchar mis palabras, mi padre soltó una carcajada. Luego elogió mi respuesta por ser muy calmada y sabia, lo que le resultó muy reconfortante. Y dijo que en el futuro, sin duda me convertiría en un fuerte apoyo para Eritia. Cuando escuché el nombre del hermano mayor,
Volví a recordar la sensación de su espada fría penetrando en mi cuerpo. Parece que mi padre aún valora y se aferra tanto a Escher. Mi padre dijo que, como recompensa por mi destacado desempeño esta vez, podía pedir lo que quisiera. En ese caso, arruinaré todo lo que ese bastardo de Escher quiera hacer. Pienso y digo, voy a acompañarte al frente de batalla. La escena cambia y regresa a mi dormitorio. Cuando Emily escuchó que me iba al frente con el ejército, se le pusieron los ojos blancos del susto. Porque allí hay innumerables bestias malignas, en cualquier momento podrías perder la vida. El imperio occidental del mago Puemberias, este es el único lugar en todo el continente que se conoce como el frente de guerra. Un poco más adelante se encuentra el Valle de Lemeya, que durante cientos de años ha sido el campo de batalla entre humanos y demonios. Entonces mi padre me puso una condición. Eso era demostrarle en un mes que estaba calificado para ir al Valle de Lemeya. Aunque aún no sé a qué se refiere mi padre con esa calificación, para mí en este momento lo más importante es mejorar mi propia fuerza. Aunque mi constitución y fuerza eran más débiles que las de mis compañeros de edad, por suerte, conservé los recuerdos y la experiencia en combate de mi vida pasada. Lo más importante es que esta pequeña cantidad de energía mágica dentro de mí, solo necesito ejercitar mi cuerpo hasta alcanzar cierto nivel de intensidad para poder utilizarla. Antes de que pudiera terminar de pensar, alguien abrió de una patada la puerta con fuerza. Levanté la vista y era precisamente mi hermana Alice. Tras un breve encuentro, se acercó corriendo y me agarró directamente por la solapa. Luego me gritó preguntándome si estaba loco. Pregúntame por qué le pedí a mi padre que me llevara al frente de guerra, esa estúpida solicitud. ¿Acaso piensas que vencer a Krantz te da derecho a no conocer tus límites? Finalmente me pidió que subiéramos juntos a la azotea. Después de llegar al último piso, Alice dijo que si podía resistir sus ataques durante 3 minutos, él estaría de acuerdo en dejarla ir al frente. Le pregunté si realmente quería hacerlo. Me pidió que dejara las tonterías y solo le respondiera una cosa. Pregúntame si no sería que quiero heredar la voluntad de la familia. Al escuchar que eso era lo que realmente quería preguntar, me sentí súbitamente desanimado, pues no tenía ningún interés en esas cosas. Alice, al verme en silencio, creyó que con eso bastaba para asumir mi consentimiento, así que me pidió que no dijera nada más y que simplemente desenvainara la espada. Pero con este cuerpecito mío, apenas había pasado medio día desde el último entrenamiento con Krantz. Ahora las manos me duelen muchísimo. Pero antes de que pudiera terminar de quejarme, vi que Alice ya estaba a punto de lanzarse hacia mí. Por instinto, levanté mi espada para bloquear su ataque. Alice, rechazada, estaba muy sorprendida. No podía entender cómo alguien tan pequeño como yo había podido bloquear su espada. Y yo pienso en mi buena hermana, ¿tú, no estarás en serio con un hermano mucho menor que tú? Alice, tras ser rechazada, primero esquivó y saltó hacia atrás. Mantén cierta distancia conmigo. Entonces se dio cuenta de que lo que sostenía en mi mano era una espada divina, una delgada espada de estoque. Pero fue capaz de bloquear con precisión impecable su propia espada larga. Aunque no podía discernir si era por mi buena suerte o porque había ocultado mi verdadera habilidad, en ese momento ya estaba bastante irritado y, apretando los dientes, dijo que mi Xian era bastante hábil. Cuando vi su expresión, pensé que todo estaba completamente perdido. Efectivamente, en el tiempo que siguió, Alice lanzó contra mí un ataque incansable como lluvia, hasta que finalmente, al detectar una de mis debilidades, saltó hacia mí con ambas manos empuñando la espada para asestarme un golpe. Al ver esto, rápidamente levanté mi espada para bloquear. Inmediatamente con la inclinación de mi espada, mi estoque se deslizó directamente más allá de su espada larga, dirigiéndose recto hacia su rostro. Esto realmente asustó a Alice. También maldije en silencio diciendo maldición. Luego giró rápidamente la muñeca para cambiar la dirección del ejercicio. Tras el último choque con su espada larga, retrocedió. Alicia también fue repelida varios metros por el poderoso impacto que acababa de ocurrir. Aún seguía aturdido después de aterrizar. Si no hubiera girado la dirección de la espada en ese momento, definitivamente habría perdido la vida. Casi ocurre una gran desgracia. En mi vida anterior, estudié la esgrima de la niebla, donde la mayoría de las técnicas oscuras eran movimientos letales. En ese momento, usé demasiada fuerza para cambiar la dirección de la espada. Aunque he inyectado energía mágica en la espada para superar la diferencia de fuerza, pronto alcanzaré el límite que este cuerpo puede soportar. Después de recuperar el aliento, Alice comenzó a recitar un hechizo: tierra y viento, por favor, acérquense a mí y conviértanse en mi espada. Escuché que mi querida hermana mayor realmente iba a usar magia de 6 estrellas contra mí, y mis pupilas se dilataron instantáneamente como manzanas. La adorable Alice ya estaba lista para zambullirse. La espada que sostenía en su mano también estaba envuelta en una magia llamada hoja de agua. Estaba pensando, ¿realmente quieres jugarte la vida? No bromees con una cuenta nueva. La adorable Alice había olvidado por completo que estaba entrenando conmigo. No paraba de murmurar, no puedo perder, una y otra vez. Pero ahora ya me he retirado hasta el borde mismo del muro, e incluso si logro bloquear su próximo ataque, la fuerza del impacto me lanzará fuera. En este momento, solo puedo confiar en mi intuición. Pensé en lanzarme hacia Alice antes que nadie. La magia de Alice también se ha terminado de condensar. No solo no busqué un lugar para esquivar, sino que incluso aceleré mi descenso hacia él, avanzando a toda velocidad mientras rezo. Por favor, que esa cosa aparezca rápido. Por fin, cuando solo quedaban 2,5 metros entre nosotros para enfrentarnos, Jekan se apartó de un lado y se interpuso entre nosotros. Una mano me levantó mientras la otra bloqueó el hechizo de 6 estrellas de Alice. En el instante en que las dos espadas chocaron, iluminaron por completo el cielo.
Después de que Yekan esperó a que Alice se calmara un poco. Hablando de la señorita Alice, el joven señor es todavía tan pequeño, ¿no cree que está siendo demasiado severa? Y al ver que Yekan estaba bien, finalmente pude relajarme. Después de calmarse, Alice se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Entonces rápidamente me abrazó mientras lloraba y me preguntó si me había lastimado. Ella explicó que simplemente estaba demasiado obsesionada, no quería que fuera al frente, y por eso perdió la razón. También sé claramente que Alice hace todo con mucha seriedad. En la Real Academia a la que asistía, se reunían muchos genios del continente con talento en diversos campos como magia, esgrima y literatura. Alice es la primera élite en obtener una calificación S en todas las materias desde la fundación de la Academia, una élite entre las élites, y además es muy hermosa, por lo que la gente la llama la hija de Dios. En la vida pasada, aunque ella y su hijo mayor Iser se convirtieran en los próximos guardianes del continente. Pero poco después de unirse a los Caballeros de la Luz, encontró un trágico final. Al pensar en esto, apreté un poco más su mano. En esta vida, seré yo quien proteja a esta hermana que ha sido tan buena conmigo. Un rato después, Alice le preguntó a Yekan, si eres el caballero guardián del duque, ¿por qué no acompañaste al duque en la expedición? Yekan dijo que el duque le ordenó que viniera temporalmente a proteger mi seguridad, y que debía hacerlo en secreto, por lo que no se lo dijo a los demás. Desde el momento en que salí, noté su presencia. Pero no entiendo por qué mi padre lo envió a protegerme en secreto. Agotado físicamente y demasiado cansado, pensé hasta que, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. Al día siguiente, la hermana mayor regresó a la academia. Esta vez había venido especialmente para visitar a su padre antes de graduarse. También comencé a ejercitar mi pequeño cuerpo. Después de esa noche de práctica con Alice, comprendí profundamente la importancia de la resistencia física, así que durante las siguientes 2 semanas no dejé de entrenar. El efecto fue casi insignificante. Esto no hace más que hacerme añorar mi cuerpo fuerte de antes de renacer. Tengo que pensar en otra solución. En ese momento, Emily entró y dijo que Alice me había enviado una botella de algo. Y me preguntó qué era exactamente eso y por qué olía tan mal. Esta botella contiene sangre de sabueso del infierno, que Alice me ayudó a conseguir especialmente. Porque la sangre del sabueso del infierno solo se puede obtener en el Valle de Lemeya, por lo que es muy preciada. Si puedo obtenerlo, eso significa que los rumores de que alguien lo vendía en el mercado negro son ciertos. La sangre de este tipo de criatura monstruosa no solo huele extremadamente repugnante, sino que al beberla también llena la boca con una sensación de ardor insoportable, por lo que solo se usa para preparar venenos. Pero sé que, de hecho, tomándolo se puede mejorar permanentemente la magia y la fuerza física, aunque más tarde la mayoría lo consideró una superstición. Sin embargo, en mi vida pasada, experimenté personalmente los efectos que provocaba. Al verme, a Emily detrás de mí me preguntó si de verdad iba a beber eso. Mientras le confirmaba que sí, pensé, tranquila, a Emily, si hasta puedo comer lo que tú cocinas, esto no será problema. En ese momento, volvieron a mi mente los recuerdos de mi vida pasada, cuando Emily me cocinó por primera vez. En aquel momento, casi pierdo la vida tras beber aquel tazón de sopa. En comparación con ese tazón de sopa, esta pequeña cantidad de sangre de bestia mágica para mí, es realmente delicioso. Después de terminar de beber, sentí que mi energía mágica aumentaba lentamente. Luego me preparé para probar el efecto con la excusa de salir a caminar. Al salir del castillo, me dirigí a un lugar que conocía bien. En las últimas 2 semanas, he estado esperando este día. Porque ese día Jesús saldría del castillo por un tiempo para presentar el informe periódico. En la vida anterior, la revelación del dios de la luz Lumindil descendió sobre Esir, mostrando que en algún lugar de las montañas traseras del territorio de Belias, había un templo dormido. Finalmente, Esiel, siguiendo la revelación, obtuvo esa poderosa espada sagrada, pero en este momento, la revelación aún no había llegado. Así que en este momento, lo que hay debajo, solo yo lo sé en este mundo. A medida que inyectaba el poder mágico de mis manos en el suelo, la tierra comenzó a removerse en grandes áreas. Finalmente, después de que una parte del suelo cercano se derrumbó, apareció un pasaje hacia abajo. Lo que estoy a punto de hacer, probablemente Israel nunca lo adivinará en toda su vida. Luego bajé por las escaleras hacia el subsuelo. Este lugar fue escenario de la guerra entre dioses y demonios hace 300 años. Un antiguo templo utilizado para venerar al dios de la luz, Lumindil. Cuando entré en el templo, vi algo brillando en el centro. Al acercarme, me di cuenta de que era esa misma espada sagrada. En el año 999 de la era de la fuerza creativa, tras pagar un precio doloroso, la humanidad finalmente logró expulsar al ejército del rey demonio que ocupaba Belias. Originalmente, todos los índices físicos de los demonios superaban con creces los de los humanos. Sin embargo, fue gracias a las armas divinas desenterradas en aquellos antiguos yacimientos que la humanidad adquirió la capacidad de enfrentarse a ellos. Entre las numerosas reliquias, esta Durandal es una espada sagrada bajo la protección del dios de la luz Luminidil, además de ser un objeto clave en la gran guerra contra los clanes demoníacos. Por último, Ansel me dio un final trágico con eso. Esto es lo que pienso, tal vez mi renacimiento tenga alguna relación con haber sido asesinado por Durandal. Al pensar en esto, toqué suavemente la espada sagrada con mi mano. El resultado, como era de esperar, no tuvo ninguna reacción. Esto me hizo perder el control y le di una patada. ¡Qué mierda de espada sagrada! Pensé que esta vida sería diferente, pero al final solo me hizo esperar en vano. Así que giré y me dispuse a hacer lo que realmente vine a hacer aquí.
Cuando rodeé la espada sagrada y llegué a la parte de atrás, efectivamente vi esa cosa en el suelo. A primera vista, quizá parezca la sombra de una espada sagrada, pero no hay sombra alguna, solo un oscuro vapor que emerge con actitud genial. Donde haya luz, inevitablemente habrá oscuridad. Mientras me agachaba para girar el gran disco en el suelo, una escalera que conducía a una oscuridad infinita se alzó lentamente. Y eso es lo que estaba oculto por el altar de la luz, el pasaje hacia otro espacio. Después de subir los escalones, abrí una puerta y entré. Vi el puñal suspendido en el centro, ese puñal tan increíblemente familiar. El nombre de esta daga es la espada mágica Cayelan. En mi vida pasada, alcancé la cima como el asesino más poderoso del mundo, y esta espada oscura era el arma más letal en mis manos. Mientras desenvainaba mi espada, le pregunté cómo había dormido estos años, que ya era hora de despertarse. Cayelan permaneció sin reacción durante un largo rato. Empecé a sacudir con fuerza. Sin embargo, esta familiar sensación de blandir la espada me produjo de inmediato una oleada de satisfacción, y en ese momento solo deseaba empuñarla para cortar algo. Después de sacudirme un par de veces más, de repente surgió una sombra negra del suelo. Dijo que tenía bastante audacia para ser un mocoso, y que si acaso no sabía lo que significaba despertarlo. ¿Significa esto que a partir de ahora soy el dueño de esta espada? Sin embargo, siguió hablando para sí mismo, como si se atreviera a despertar al dormido Capricornio. Entonces tu cuerpo será mío. Dicho eso, se transformó en una columna de humo y se lanzó rápidamente hacia mí. Pero fue yo quien le agarró directamente del cuello. En el siguiente segundo, mientras se veía forzado a revelar su verdadera forma, su expresión estaba llena de asombro. No podía entender cómo era posible que yo pudiera tocar su verdadero ser. Ya le dije la situación, a partir de ahora eres mío. Antes de que terminara de hablar, extendió nuevamente sus garras afiladas preparándose para atacarme. Pero solo me aparté un poco hacia atrás y lo esquivé con facilidad. Pero esto también le dio la oportunidad de liberarse de mi agarre y retroceder rápidamente, alejándose de mí. Después de estabilizarse, comenzó a preguntarme quién era yo. Al ver el aura demoníaca que me rodeaba, me preguntó por qué llevaba el aliento de Aer en mí. Le dije que yo mismo era el sucesor de Aer. Ya que el dueño ha vuelto, ¿no deberías portarte bien y obedecer, Cayelan? Al ver que un mocoso como yo lo estaba provocando, se le subió la furia al instante. Así que comenzó a luchar ferozmente contra mí. El objetivo final de la espada demoníaca es arrebatarle el cuerpo al usuario. Al ver esto, pensé que hablarle de buena manera no serviría de nada. Justo cuando superó mi defensa y se preparaba para invadir mi cuerpo, de mi boca salió de repente un conjuro arcano. En el siguiente segundo, Cayelan, que volaba por el aire, cayó pesadamente al suelo. Dije que aprovecharas ahora que estoy de buen humor y te reconocieras como mi dueño de inmediato, para evitar problemas. Pero incluso bajo una presión tan intensa, no se doblegó y me preguntó cómo era capaz de usar ese hechizo, insultándome llamándome mocoso arrogante. Antes de que terminara de hablar, volví a lanzar el hechizo, haciendo que su cabeza golpeara el suelo con fuerza. Al ver que aún no cedía, comencé a recitar el hechizo sin parar. Después de empujar toda su parte superior del cuerpo contra el suelo, finalmente me reconoció. Al verme dispuesto a seguir recitando el hechizo, no le quedó más remedio que llamarme amo con resignación. Después de completar la tarea, me preparé para regresar, ya que si me ausentaba durante demasiado tiempo, los demás podrían empezar a sospechar, Cayelan. También he estado aquí innumerables años. Por fin podía salir conmigo, estaba muy emocionado. En el camino de salida, me preguntó cómo me llamaba y le dije que me llamaba Sinbirt. Me miró tan pequeño y preguntó si Aer realmente había elegido a un mocoso como yo. Le dije que no se equivocaba, solo que había sido en una vida pasada. Y le dijo que ya era una persona que había muerto una vez. Mis palabras dejaron a Cayelan un poco desconcertado. Cuando pasamos por la espada sagrada, Cayelan dijo que parecía que este tipo seguía dormido, y yo dije que su dueño probablemente tardaría unos 20 años más en venir a despertarlo. Cuando Cayelan me pregunta si parece que sé algo, ya he preparado el movimiento de blandir la espada. En el siguiente instante, mientras mi espada mágica trazaba un arco, cortó al instante la empuñadura de la espada sagrada en dos mitades. Este movimiento hizo que Cayelan sintiera un escalofrío de terror al instante, preguntándome para qué quería eso. Esbozo una sonrisa traviesa y digo que esto podría no servir de nada ahora, pero, en el futuro, debería hacer que las cosas sean más interesantes. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos llegó un mes después. Mi padre me lleva a un área despejada en las afueras y me pregunta si todavía pienso en acompañarlo al frente. Y dice que, incluso si cambio de opinión en este momento, no me lo impedirá ni me reprochará. Levanté la vista y le lancé una mirada firme, diciendo que mi decisión estaba tomada. Al oír eso, el padre le dijo a Yekan, que estaba a su lado, libera a ese tipo. Tras recibir la orden, Yekan sacó un rollo de papel de su pecho. Reconocí de inmediato que ese era un pergamino mágico y me pregunté, ¿estará intentando invocar algo? Como era de esperar, después de que Yekan usó este pergamino mágico, de él surgió una poderosa bestia mágica. Y esta bestia mágica no era otra que el comúnmente visto en el frente, el sabueso del infierno. Aunque en el Valle de Lemaya sean consideradas bestias mágicas de bajo nivel, definitivamente no son algo que una persona común pueda manejar. En el mismo instante en que desenvainé mi espada, los caballeros detrás también colocaron sus manos en las empuñaduras de sus espadas al unísono. Al ver esta situación, me di cuenta de que si algo inesperado sucedía durante la prueba, los caballeros detrás de mí cargarían inmediatamente y cortarían a esta bestia mágica en 98 pedazos.
Entonces, mi padre detrás de mí me dijo que a partir de ahora sería yo solo quien pasara esta prueba, para demostrar cuán firme era realmente mi determinación. Cuando Jekan detrás de él escuchó las dos palabras prueba, quedó pensativo. Con muchas cicatrices de cuchillo en la mano, la funda de la espada se apretó sin darse cuenta. Porque hace 3 días lo visité y le hice una petición que no esperaba. Eso es con quien quiero practicar. Le di como razón que pronto llegaría el día acordado con mi padre, pero no podía seguir practicando espada contra el aire para siempre, así que quería sentir de antemano la sensación de un combate real. Jekan, después de escuchar, dijo que si quería practicar, era mejor que buscara al joven Kranz, que tenía una edad similar a la mía, o a algún otro joven. No sé qué pasó, pero desde la última vez que practiqué con él, cada vez que me ve, se da la vuelta y huye. Jekan pensó que era realmente difícil para él entrenar con un niño varias décadas menor que él y que no conocía. Al final, no tuvo más remedio que aceptar mi invitación. Sin embargo, por seguridad, no planeaba desenvainar la espada, sino enfrentarse a mí utilizando solo la vaina. Primero agradecí a Jekan, y luego le dije que quería pedirle un favor más. Eso es todo lo que pasó después, no se lo puedes contar a papá, es una orden. Justo cuando estaba confundido sobre por qué haría semejante petición, di un salto hacia adelante y me lancé hacia él en un instante. Ya me encontraba frente a él y descargué un tajo con mi espada. Jekan sintió desde ese golpe anterior que mi fuerza no era nada común. No podía creer que realmente esa fuera la potencia que un niño pequeño podía desatar. Incluso la vaina de su espada tenía una hendidura. No le di oportunidad de pensar, inmediatamente después le dirigí otro corte con la espada. Él retrocedió mientras no podía evitar sorprenderse de que mi velocidad fuera también tan alta. Fue en ese breve instante de distracción cuando ya había desaparecido del lugar. En ese momento, mi sombra ya se había elevado por encima de él, hacia el cielo a sus espaldas. Aunque puede percibir mi ubicación actual, lo que le confunde es cuando me di la vuelta hasta allí. Pero no tuvo tiempo de pensar mucho, rápidamente se dio la vuelta. Luego levantó la vaina de la espada, bloqueando una vez más mi ataque. En el instante en que la hoja blanca golpeó la vaina, toda la plaza tembló, el aire alrededor de ambos se desgarró en remolinos azules y las corrientes de viento parecían haber sido agitadas por una mano gigante. El instante en que las espadas chocaron de nuevo, las sombras de la espada estallaron en un espectáculo de crisantemos blancos, mientras la mano de Koukenet que sostenía la espada permanecía firme como una roca, bloqueando cada uno de mis golpes sin cesar. En este momento toda la atención se concentra en mi cubo rojo, como una bomba de tiempo a punto de explotar, o como una bestia enfurecida que se niega a ser la primera en soltar su presa. Esto ya no es un simple duelo de ataque y defensa, claramente son dos bailarines conversando con sus espadas. Mi espada dice que quiero ganar, mientras que la vaina de Jekan responde que no será tan fácil. El choque de los aceros es nuestro recuerdo, el destello de energía nuestra emoción, y hasta el viento a nuestro alrededor anima este enfrentamiento. Después de haber agotado casi por completo mi energía, di un salto hacia atrás para separarme de él y no pude evitar lamentarme. Evidentemente, todavía no era rival para Yeka. Luego, gracias a Yeka por poder entrenar conmigo. Jadea, Yeka aún no puede creer lo que acaba de suceder, recuerda claramente que antes era claramente débil. Hoy en día, resulta que fui capaz de golpearlo hasta dejarlo así. La escena vuelve al presente, aunque los demás caballeros a su alrededor miran con extrema atención a la bestia mágica en el campo, temiendo que me cause algún daño. Solo Jekan se sentía completamente relajado, porque sabía que esa bestia mágica no era rival para mí. Con el comienzo de la batalla, aquella bestia mágica se lanzó hacia mí en un salto. También desenvainé mi espada y me preparé con toda mi concentración, porque sabía que esta bestia mágica no era como Jekan, que siempre me dejaba ganar. Cuando llegó frente a mí, primero levanté la espada para bloquear aquellas garras afiladas. Con su fuerza física actual, simplemente no podría resistir contra estas bestias mágicas durante mucho tiempo. Así que hay que actuar rápido y terminar de una vez. Sin esperar a que la bestia reaccionara, me lancé hacia ella como una flecha, y luego descargó un tajo hacia su cuello. Luego me di rápidamente la vuelta y me coloqué sobre él. Arrojó bruscamente la espada que sostenía, golpeándolo directamente en la cabeza. Los caballeros circundantes quedaron asombrados al presenciar esta escena, ya que ni siquiera ellos mismos podían afirmar haber derrotado a esta bestia mágica en tan poco tiempo. El padre mostró una sonrisa de satisfacción. Miro el cadáver de esta bestia mágica en el suelo y siento una gran pena, porque esta sangre sería suficiente para llenar varias botellas. Pero si bebo directamente aquí, todos seguramente me tomarán por un loco. En ese momento, mi padre se acercó, aplaudió y no paraba de elogiarme. Dije que había superado aquella ruptura y acepté seguirle al frente. Después de esperar a que todos se fueran uno tras otro, Kayelan emergió lentamente de mi interior. Luego me preguntó si, en mi opinión, él era solo un cuchillo de cocina para cortar verduras. Le dije que por supuesto que no, ¿cómo podría serlo si eres una espada mágica? ¿Qué pasa? Kayelan me interrogó enfurecido, preguntando por qué no lo había usado antes en la batalla, pues necesitaba beber sangre para desatar un poder más grande. Luego corrió hacia donde estaba esa bestia mágica y me rogó que le dejara dar un trago. En ese momento saqué la espada maldita. Dile que se quede tranquilo, que cuando lleguemos al frente en unos días, te dejaré beber todo lo que quieras. El escenario cambia, trasladándonos al frente de guerra unos días después. Como aparecieron un gran número de ogros cerca del campamento, se hizo sonar la alarma. Después de salir de la tienda, el duque Jaja les pidió a todos que no entraran en pánico y que se alinearan para prepararse contra el enemigo.
Primero, el grupo de caballeros en la retaguardia usó colectivamente las ataduras de la redención. Instantáneamente, se formó un enorme círculo mágico sobre estos ogros. En el siguiente segundo, el círculo mágico se extendió bajo los pies de cada ogro. Inmediatamente, unos hilos dorados comenzaron a emerger del círculo mágico, inmovilizando a los ogros en su lugar. Finalmente, tras la orden de carga del duque, los valientes caballeros desenvainaron sus espadas y cargaron contra el enemigo, acabando con todos los ogros encadenados. Porque el efecto impuesto por el hechizo de restricción tiene un tiempo limitado. Así que los caballeros deben desenvainar sus espadas con la mayor rapidez. Después de eliminar a uno, sin dudarlo se lanzaron hacia otro. Detrás de mí, Emily miraba la escena frente a ella, demasiado asustada para decir una palabra. Me preguntó con desconcierto por qué insistía en venir a un lugar tan terrorífico y si acaso no me daba miedo. Sin embargo, de repente sentí un profundo anhelo que surgió desde lo más hondo de mi corazón. Después de resolver lo de los ogros, mi padre vino a preguntarme qué sentía al estar en el frente. Oculté la pizca de emoción en mi boca y dije que estaba un poco nervioso. Mi padre dice que es correcto que esté tenso, aquí en cualquier momento podría perder la vida, así que debo mantenerme alerta. También se lo conté a mi padre. Recordó que situaciones como la que acababa de ocurrir eran bastante comunes aquí. Los soldados libraban un promedio de 3 a 4 batallas al día, aunque cada enfrentamiento contaba con una guía detallada de estrategias. Y se basaba en los caballeros avanzados de habilidades sobresalientes para repeler a todas las bestias mágicas que intentaban cruzar esta línea de batalla. Después de llegar aquí, me asignaron una tienda de campaña ubicada en la parte más trasera de toda la línea del frente, que también era el lugar más seguro. Este día miré hacia afuera desde la tienda de campaña. Me di cuenta de que la vigilancia en mi área era mucho más estricta que en otras partes. Parecía que solo podía esperar hasta la noche para alimentar a Kaylan. Cuando noté que Emily se escondía bajo las sábanas, temblando sin parar, le pregunté qué estaba haciendo. Al oír mis palabras, Emily dijo, ¿acaso el duque no lo dijo? Aquí podríamos perder la vida en cualquier momento. Al oír eso, le dije que entonces hiciera las maletas y se volviera. Pero fue rechazada indignadamente por Emily, quien dijo que sin él no podría vivir. Aquí hay monstruos por todas partes, si él se va, ¿quién me ayudará? Luego, cuando le pregunté por la capa que había preparado, simplemente me ignoró y dijo que era hora de comer, saliendo de la tienda. Solo me dejaron a mí en esta habitación solitaria. Pensé en echarlo directamente, definitivamente no me tenía en cuenta como su dueño. Cuando llegó la noche, hice un muñeco y lo puse donde dormía. Así, a primera vista, parecerá que soy yo el que está durmiendo. Justo cuando me disponía a marcharme, de repente Emily me llamó. Me preguntó aturdida si aún iba a entrenar tan tarde, que siendo tan diligente, seguro el duque se sentiría profundamente complacido si lo supiera. Le dije que no le contara a nadie lo de salir esta noche. Solo necesita saber que todavía estoy durmiendo, y Emily, después de escuchar, respondió aturdidamente. Aquí está el frente de guerra, así que cada noche se refuerza la vigilancia. Por eso solo cuando era de noche y los caballeros de la retaguardia iban al frente para reforzar el personal, tenía la oportunidad de salir y moverme con libertad. En poco tiempo ya había corrido hasta un acantilado. Luego usé la habilidad de deslizamiento del Dark Matter 3 y caí directamente desde una altura de más de 10 metros. Según los recuerdos de su vida pasada, después de superar este acantilado, las bestias mágicas serían cada vez más numerosas. Es el lugar perfecto para probar mi espada mágica. Quiero intercambiar la espada mágica. Cuando Kaylan olió el fuerte olor a sangre que impregnaba el ambiente, tembló por completo y dijo que apenas podía contenerse, apresurándose a empuñarlo para cortar algo. Y estas bestias, al verme, tampoco quisieron perder la oportunidad de darse un festín, apresurándose inmediatamente para arrojarse sobre mí. Ante esto, primero di un paso rápido hacia adelante y con un corte de mi espada partí en dos al primero que tenía delante. Luego retrocede ligeramente y comienza a cargar energía. A continuación usé la habilidad tormenta de objetos, esquivando a todas las bestias mágicas a mi alrededor. Los eliminó en un instante, sin dejar rastro. Después de terminar la batalla, me acerqué a una bestia mágica y le inserté un tubo. Inmediatamente después, sacó la taza que llevaba consigo y comenzó a recoger la sangre de la bestia mágica. Una vez llena, la bebió de un trago. Este conocido sabor realmente me trae nostalgia, y Kaylan también dijo emocionado que desde que despertó hasta ahora, esta fue la primera vez que mató con tanta satisfacción. Pero si solo cazamos a estos perros apestosos, ¿cuándo podremos volvernos más fuertes? Le aseguré que la noche sería larga. También hay muchos monstruos y, después de escuchar lo que dije, Kaylan ya estaba tan emocionado que temblaba. Mientras tanto, en algún lugar de un camino de montaña avanzaba una comitiva. En el vagón del medio había una chica de cabello blanco. Y la persona frente a él le dijo que ir al frente ahora era muy peligroso, y que aún estaba a tiempo de cambiar de opinión. La chica de cabello blanco dijo con calma que, como princesa del imperio, tenía el deber de ayudar a su padre en la inspección de la frontera. Y le advirtió a su doncella que si volvía a decir algo así, se enojaría. La doncella entonces le recordó que al parecer el joven señor de la casa del duque Bell también estaba en el frente, y se decía que tenía una edad similar a la suya. Al escuchar esta noticia, se sintió muy sorprendido. La doncella dijo que no era el duque quien lo llevaría, sino que el joven señor, al igual que usted, iba voluntariamente. Además, tienen edades similares, así que sería una buena oportunidad para llevarse bien. Al escuchar esto, la avergonzada princesa rápidamente apartó la mirada y dijo que no le interesaba en absoluto. Aún así, me preguntó cómo me llamaba.
La sirvienta le dijo que me llamo Cianverte. Finalmente, miró hacia la luz de la luna fuera de la ventana y murmuró 2 veces yo. Pasó otro periodo de tiempo, y ese día, la Orden de Caballeros, como de costumbre, se dedicaba a eliminar bestias mágicas en los alrededores. Después de completar las tareas del día, me preparé para regresar. En ese momento, el duque volvió la cabeza para mirar a un lado. Descubrí que acababa de matar a una bestia mágica y luego guardé mi espada. Entonces se acercó y me preguntó si me había acostumbrado a estar en el frente esos días. Le dije que me sentía muy bien y que estos días había aprendido muchas cosas. Al escuchar esto, mi padre mostró una expresión de satisfacción, diciendo que pensó que no tardaría mucho en quejarme y pedir regresar, pero no esperaba que pudiera aguantar. Al ver eso, mi corazón tembló ligeramente, porque nunca había visto esa expresión en su rostro en mi vida pasada. Al despedirnos, mi padre me pidió que fuera a su tienda al día siguiente por la mañana, ya que tenía algo que decirme. Esa noche, como de costumbre, me escabullí para salir a cazar. Pero esta vez me encontré con un gusano de la muerte. En mi memoria, estas bestias mágicas solo solían aparecer en lo profundo de los valles. Al ver que después de mucho tiempo no lograba derrotar a esta bestia mágica, Yilan me sugirió que le entregara mi cuerpo para que él tomara el control. Al oír esto, dije, ¿no será tu intención demasiado obvia? Kailan me tranquilizó, diciendo que solo lo usaría un rato y me lo devolvería enseguida. Y me hizo mirar las heridas que acababa de causar, pero en poco tiempo la bestia mágica pudo sanarlas. Así que ataques como este, sin importar cuántas veces lo corten, no podrán matarlo. Pensé que Kailan tenía razón, si seguíamos así, quizás no podríamos matarlo hasta el amanecer. Ya llevaba casi un mes escapándose a medianoche para entrenar en secreto, y durante todo ese tiempo no había dejado de beber sangre de bestias mágicas, pero su fuerza aún no era suficiente. Vi cómo este gusano se preparaba para atacarme de nuevo. No tuve más remedio que aceptar la petición de Kilelan. Luego apareció usando la espada mágica de la materia oscura estilo 9. Después de que Kailan tomó control de mi cuerpo, al instante se lanzó hacia arriba por el cuerpo del gusano mientras asestaba una serie de cortes durante el trayecto. Aunque Kailan ataca con rapidez y su fuerza es superior a la mía, pero aún no podía infligir heridas profundas en su dura piel. Sin embargo, en ese momento, Kailan ya había saltado justo encima de la boca del gusano. Era como una llamarada viviente, un demonio enfurecido, la explosión instantánea de todas las emociones reprimidas al límite. En el siguiente instante, activó los 8 pétalos voladores del objeto, y su cuerpo cayó como un rayo láser, acompañado por 8 cortes fulgurantes. Dividió directamente a este gusano en 8 pedazos. Para la madrugada, cuando ya había regresado, la orden descubrió que al pie del acantilado había muchos cadáveres de bestias mágicas y, según los rastros de sangre, debían de haber muerto hacía poco. Al mismo tiempo, Yetan percibió una fuerte energía mágica a su alrededor y se preguntó si sería obra de los demonios. El duque dijo que si los demonios estaban cerca, no podrían marcharse tan fácilmente, así que envió a sus subordinados a registrar cuidadosamente los cadáveres del área. Al agacharse, notó que las heridas de espada en estos monstruos le resultaban familiares. Antes de que pudiera reflexionar más, Yetan lo llamó. Cuando siguió la dirección señalada por Yetan, también se sorprendió ligeramente. Ante ellos, yacía el cadáver de un gusano de la muerte hecho añicos en 8 pedazos. Este tipo de métodos de masacre no pueden evitar hacer que el duque sospeche, ¿será obra de esa organización? En ese momento, mientras estaba acostado en la cama, pensé que realmente estaba loco por haber usado esa técnica de la espada demoníaca manifestada solo para matar a una bestia mágica. Aunque podría dejar que Kailan tomara el control de mi cuerpo y desplegara su verdadero poder. Pero si cometó el más mínimo error, podría incluso perder mi alma por completo ante él, convirtiéndome en una mera cáscara vacía. Afortunadamente, había bebido suficiente sangre de bestias mágicas antes, de lo contrario, con la situación de hoy, mi cuerpo definitivamente no habría resistido. En ese momento, Kailan apareció y comentó que, aunque exteriormente parecía solo un niño, mi comportamiento y palabras eran las de un guerrero experimentado en innumerables batallas. Aunque era la primera vez que usaba una espada mágica, era sorprendentemente hábil. Además, conocía cada rincón del Valle de Lemeya como la palma de su mano. Incluso al desplegar la técnica de la espada de niebla, parecía tener 3 décadas de práctica a sus espaldas. Además, como ya dije antes, yo ya había muerto una vez. Me preguntó si era un reencarnado. Pensé que ya lo había entendido cuando se lo dije antes, pero no me di cuenta de que este tonto no lo había captado en ese momento. Ay Yilan, después de escucharlo, dijo furiosa, lo que dije la última vez fue tan enigmático, ¿quién podría entenderlo? Luego dijo que tipos como yo no morirían tan fácilmente en una vida pasada. Así que empezó a suponer que o bien había sido asesinado por el dueño de Durandal, o bien fue asesinado por ser rodeado por numerosos expertos, o fue traicionado por ciertas personas. Sin embargo, él está más inclinado a pensar que morí traicionado. Al oír esto, le pregunté por qué pensaba así. Dijo que la expresión que puse cuando vi la espada sagrada lo decía todo. Así que él supone que mi objetivo debe ser vengarme, pero no le importa todo esto en lo absoluto. Me advirtió que, en el futuro, si mostraba la más mínima muestra de estupidez o cobardía frente a él, me devoraría de inmediato. No esperé a que terminara de hablar, lo golpeé con un puñetazo y lo lancé por los aires, advirtiéndole que no fuera tan arrogante y que yo no era ningún tonto. Este puñetazo dejó a Kailan un poco aturdido. No me ofendió su descaro, pensé que su carácter seguía siendo el mismo que en su vida pasada, sin el menor cambio.
Al despertar al día siguiente, noté que todos a mi alrededor estaban preocupados y olí un aire de tensión en el ambiente. Cuando Emily llegó, le pregunté si había pasado algo. Emily me dijo con nerviosismo que anoche, cerca de la entrada del valle, descubrieron el cadáver de una bestia mágica de alto nivel. Al escuchar sus palabras, me sorprendí y supuse que la bestia mágica avanzada a la que se refería debía ser el gusano de la muerte. Inmediatamente, me apresuré a preguntarle si había otros rumores. Emily pareció confundida al escuchar mis palabras, sin entender a qué me refería. Ansiosamente le pregunté qué más había escuchado, como si había notado a alguien sospechoso o algo relacionado conmigo. En ese momento, Jekan se acercó por detrás e interrumpió nuestra conversación. Después de hacerme una reverencia, dijo, «Señor Duque, ¿tiene algo que decirme?» Me dije a mí mismo que esto era terrible, ¿no habrían descubierto lo que había hecho? Anoche, como mi padre apareció de repente con gente, no me dio tiempo a procesar los cadáveres de bestias mágicas como de costumbre. Antes de entrar en la academia, realmente no quería revelarme, solo pretendía mantener un perfil bajo. Ahora no me queda más remedio que dirigirme con determinación a la tienda de mi padre. Al verme llegar, mi padre me pidió que me sentara. En ese momento, mi corazón y mi cerebro funcionaban a toda velocidad. ¿Qué excusa podría encontrar si mi padre me preguntaba sobre lo ocurrido anoche? Efectivamente, cuando nos sentamos, mi padre me preguntó directamente qué había estado haciendo la noche anterior. No tenía una buena excusa, así que solo pude decir que ayer estaba muy cansado y me acosté temprano. Al escuchar mi respuesta, le hizo recordar las heridas de espada en aquellos monstruos de la noche anterior. Él sentía que esas cicatrices se parecían mucho a mi forma habitual de usar la espada. Mi respuesta le hizo dudar otra vez de si estaba pensando demasiado en ello. Y además pensó que siendo yo tan pequeño, ¿cómo iba a ser posible que matara solo a un gusano de la muerte? Al ver que mi padre permanecía en silencio por un buen rato, tomé la iniciativa y le pregunté por qué hacía esa pregunta. Él, ya repuesto, preguntó que también había oído hablar de lo ocurrido la noche anterior cerca del campamento. Aunque todavía es temprano para sacar conclusiones, sospecha preliminarmente que fue obra de la organización secreta de asesinatos Niebla. Al escuchar las palabras «niebla espesa», mi corazón no pudo evitar acelerarse aún más. A continuación, mi padre comenzó a explicarme que esta organización se ha mantenido desde la antigüedad hasta el presente. Aunque no sabía cuál era el verdadero objetivo de esta organización, había oído que estos tipos, en nombre de la evolución, habían causado la muerte de numerosos nobles. Los lugares donde aparecieron siempre dejaban una neblina negra, que se convirtió en su característica más distintiva, pero a partir de cierto día, de repente desaparecieron de este mundo. Su último rastro fue encontrado hace 300 años, y ayer, cuando vio el cadáver de ese gusano, descubrí que de repente se elevaba una niebla negra sobre él. Esa fuerza era claramente el rastro del dios de la niebla, Aler, y Aler era la deidad principal a la que servía la organización de la niebla, así como la fuente de su poder. Por lo tanto, el padre dedujo que aquellas bestias mágicas al pie del acantilado y ese gusano de la muerte habían sido eliminados por la organización Niebla. Al escuchar las conjeturas de mi padre, no pude evitar admirar lo increíblemente habilidoso que era, pues solo con unas cuantas heridas de espada pudo deducir la existencia de una organización que había desaparecido sin dejar rastro desde hacía 300 años. Al final, mi padre me dijo que, aunque no sabía por qué esas personas aparecieron repentinamente en el frente, me pidió que tuviera más cuidado y que informaría al imperio sobre el asunto para investigarlo adecuadamente. El asunto quedó así, chapuceramente encubierto, y en mi interior me sentí aliviado. Luego, me preguntó si había escuchado quién nos visitaría hoy, y le dije que antes había oído que su majestad el emperador vendría de visita, ¿acaso sería hoy? Primero dijo que estaba correcto, luego esbozó una sonrisa burlona y mencionó que hoy tenía algo que pedirme. Después de escuchar a mi padre decir las palabras, te lo ruego, me quedé un poco desconcertado. Pronto, el sonido de las cornetas exteriores resonó, lo que indicaba que la caravana de su majestad el emperador estaba llegando. El padre me llevó junto con numerosos órdenes de caballeros, todos arrodillándose para dar la bienvenida. Cuando el emperador vio a su padre, su rostro se iluminó de alegría. Luego se apresuró a desmontar y ayudó a su padre a levantarse, diciendo que eran viejos amigos y que no era necesario ser tan formal. Luego, mirándome a un lado, preguntó, «¿Este es tu hijo, Berilius?» Al oír esto, también me apresuré a hacer una reverencia y presentarme. El emperador le dio una palmada en el hombro a mi padre y dijo, «A una edad tan temprana, ya vienes a un frente tan peligroso. Tus hijos realmente son diferentes». Yo seguía pensando que mi padre me pediría algo importante, pero resultó que solo quería que lo acompañara a una audiencia con su majestad el emperador. Pero en mi vida anterior, cada vez que el emperador llegaba, me tenían encerrado en una habitación para ver desde lejos. En esta vida, mi padre realmente me llevó a recibir al emperador, lo cual me hace reflexionar mucho. Antes de que terminara de pensar, el emperador dijo que quería presentarnos a alguien. Apenas terminó de hablar, otra chica bajó del carruaje. Se presenta como la quinta princesa del Imperio. El nombre es Irene Severe. De esta persona aún he oído algo, en su vida pasada, era conocida como la quinta princesa trágica. El emperador Tiberio del Espire tenía dos esposas. La primera fue la difunta reina Diana Quigel, que ahora es solo un recuerdo. La segunda es la actual emperatriz y la verdadera gobernante del imperio, Tasandra Nepeles. La difunta emperatriz dio a luz al gran príncipe y a la segunda princesa. La actual emperatriz dio a luz al tercer y cuarto príncipe. Y la quinta princesa, Eileen Severus.
Era un niño de origen desconocido, hijo de una concubina plebeya. Esto no es hostil, es considerado como una princesa superficial, pero a él no le importan las opiniones de los demás. Como miembro de la familia real y como princesa de un reino, cumplió con todas sus responsabilidades y obligaciones, estudió con más diligencia que nadie y mejoró sus habilidades. Sin embargo, su incansable esfuerzo se convirtió en una espina para algunos. Al final, fue acusada de rebelión y expulsada del palacio imperial. Más tarde se supo que murió sola, enferma, en una isla fronteriza, lo que le valió el nombre de Princesa Trágica. Si no hubiera tenido ambición y se hubiera conformado con el poder que ya tenía, quizás habría terminado sus días en paz. Hace poco, mi padre me dijo que debía cuidar de esta princesa guerrero. En aquel momento le pregunté confundido cómo debía cuidarlo yo mismo. El padre dijo que solo necesitaba llevarme bien con él, y dado que somos de edad similar, en el futuro seríamos compañeros en la academia. En la vida anterior, no estaba muy familiarizada con él, solo lo había visto un par de veces de camino a clase. Luego, mi padre añadió que establecer buenas relaciones con la familia real no me haría ningún daño. Aunque esta vez el tiempo que pasaríamos juntos no sería muy largo, él esperaba que pudiéramos dejar una buena impresión el uno en el otro. Aunque no estoy muy dispuesto, puedo entender las intenciones de mi padre. Él espera que la princesa y yo nos convirtamos en tan buenos amigos como él y el emperador. Pero lo que no sabía era que se había equivocado de persona. Porque Irina y yo nunca podríamos llegar a ser amigas íntimas. Eran cosas del futuro que no podía revelar, así que por el momento no tenía más remedio que actuar según los deseos de su padre. En el tiempo que siguió, el padre llevó al emperador a inspeccionar las diversas áreas del frente. Después de llegar junto a un río, Ailén me preguntó por qué el color de ese río era rojo. Le expliqué que el nombre de este río es Río de Sangre, y que conecta todo el valle de Lemella. Se dice que algunas bestias mágicas que, debido a la vejez o heridas, ya no pueden seguir cazando, saltan instintivamente ahí dentro. Con el paso de los años, esto hizo que el río se llenara de energía mágica, lo que corroía los fluidos y restos de las bestias mágicas, tiñendo lentamente todo el río de rojo. Después de escucharlo, Ailén me preguntó sorprendida, ¿acaso toda esta agua del río es sangre de bestias mágicas? Le respondí que más o menos, y que las bestias mágicas también beben de esta agua y se bañan en ella, por lo que el río está muy sucio. Por favor, no te acerques. Luego me preguntó qué había al final de este río. Le dije que era el mundo demoníaco. Luego me preguntó, ¿se trata acaso del mundo demoníaco donde vive la raza demoníaca? Le dije que sí, y que si seguía el curso del río, tal vez incluso podría ver al rey demonio. Al ver que lo había asustado, dejé escapar una maliciosa sonrisa de satisfacción, pensando para mí mismo, el rey demonio no vendría así como hacía la frontera con los humanos, y que loco iría a adentrarse río abajo. Después de caminar un rato más, de repente apareció un destello en el cielo. Miré hacia arriba, esa dirección era el oeste 3. Si el puesto de guardia brilla con una luz dorada, significa que están luchando contra bestias mágicas. Inmediatamente después, el padre primero ordenó proteger a su majestad el emperador, y luego hizo que el escuadrón directo de los caballeros guardianes lo acompañara para apoyar al tercer puesto de avanzada. Justo cuando se disponía a marcharse, el emperador lo detuvo y dijo, Villus, eso me entristece mucho. ¿Crees que vine aquí para ver el paisaje o escalar montañas? Dicho esto, el emperador desenvainó la afilada espada que llevaba en su cintura. El padre también comprendía el carácter del emperador, así que no lo impidió. Inmediatamente después, el emperador ordenó a los que estaban detrás de él que sus tropas también se unieran al grupo de su padre, y todos quedaron a las órdenes del duque de Villos. El padre se giró en ese momento y dijo que me dejara unirme. No dudé ni un segundo en aceptar. Ailén, sorprendida al escucharlo, me preguntó si realmente podía participar en la batalla contra las bestias mágicas. Le expliqué que solo brindaba apoyo desde la retaguardia y le aconsejé que se refugiara en el campamento militar. El resultado me sorprendió, incluso él gritó que quería ir juntos. Al ver su comportamiento travieso, me sentí instantáneamente impotente y exasperado. Le dije que esto era el frente de guerra, no su jardín trasero. Al ver que seguía armando un escándalo sin razón, no tuve más remedio que llamar a Yekan, que estaba cerca. Tras recibir la orden, Yekan se adelantó y declaró que tomaría el lugar de los caballeros de la familia real para escoltar a la princesa Ailén hasta el campamento con seguridad. Ailén primero miró a Yekan por encima del hombro. Luego dijo que era una princesa imperial, para ver quién se atrevería a tocarla. En ese momento me acerqué y la miré con fría determinación, diciendo, por tu terquedad, podrías causar la muerte de decenas de caballeros. Estimada princesa, ¿puede usted asumir la responsabilidad por esas vidas? Al escuchar mis palabras, las lágrimas empezaron a brillar en sus ojos. Ya no seguí insistiendo con ella, solo le dije que si quería evadir su responsabilidad, mejor que se marchara. Mientras tanto, en el tercer puesto de vigilancia, se libraba una feroz batalla. Unos caracoles gigantes avanzaban hacia el campo en una embestida. Los caballeros también resistían con todas sus fuerzas, y en poco tiempo el padre llegó al frente de un gran ejército. A sus órdenes, los caballeros de su retaguardia se unieron inmediatamente a la batalla.